a un punto de fuga. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea horizontal un poco más abajo de la mitad de nuestro papel. Esta línea la vamos a llamar línea de horizonte. ¿Por qué se llama línea de horizonte? Porque es la altura de nuestros ojos, es la altura del observador. Es muy importante que lo tomemos en cuenta porque a partir de esta es donde nosotros vamos a empezar a trazar pues nuestra habitación o digamos, nuestro dibujo. Una vez que tenemos la línea de horizonte, vamos a trazar nuestro muro que está al fondo de nuestra habitación. Generalmente lo hacemos con un rectángulo. Entonces trazamos un rectángulo y aquí, por favor, tracen el rectángulo de tal manera que quede más o menos la línea de horizonte a 1/3 de altura. No lo pongan a la mitad de altura, o sea, un poco más arriba aquí a la mitad. No lo pongan. Eso no nos va a favorecer a la hora de que estamos dibujando nuestra perspectiva. Pónganlo, como bien lo hice yo hace un segundo, pónganlo más o menos a 1/3 de altura. ¿Ok? Una vez hecho esto, vamos a posicionar lo que conocemos como punto de fuga. Una pequeña regla que yo les doy para que no les quede tan cuadrada su perspectiva es que el punto de fuga lo ubiquemos siempre sobre la línea de horizonte, perdón, pero un poco cargado hacia la izquierda o, si se quiere, a la derecha. Como en este caso yo lo estoy cargando aquí, miren, aquí está, ¿sí? Hagan eso, un poco a la izquierda o un poco a la derecha. ¿Por qué esta recomendación? Porque en el momento que yo empiece a hacer los trazos, lo que hace es favorecer el dinamismo de la misma, es decir, no queda tan cuadrada. Entonces, al momento que yo empiece a trazar, van a verse mucho más dinámicas las líneas y eso va a hacer que mi perspectiva se vea pues mejor que si la pongo al centro. Entonces, resumiendo, tengo mi plano, que va a ser el muro de fondo, tengo evidentemente mi línea de horizonte que es la altura de mis ojos y posicionado mi punto de fuga. Ahora lo que tengo que hacer es de las aristas, de las esquinas de mi recuadro, voy a empezar a trazar hacia mi punto de fuga. Ajá. Las líneas que van a conformar las paredes, el techo y el piso de mi habitación. Vamos a hacerlo de tal manera que me quede más o menos algo así como lo que ustedes están viendo en pantalla. Borren aquellas líneas. Evidentemente ustedes lo van a hacer en lápiz primero y después lo pasarán a tinta. Su resultado aproximado será algo como lo que estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a comenzar a tomar decisiones. Es decir, yo puedo empezar por construir, por ejemplo, una puerta, o puedo empezar a construir el piso o la ventana, ¿no? En este caso voy a optar por hacer, por ejemplo, una ventana del lado derecho. Entonces, trazo una vertical y de la vertical hacia la fuga empiezo a proyectar la ventana. Si esta línea, si ustedes se dan cuenta, la proyectara yo, se darían cuenta que llega al punto de fuga. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, todas las líneas, aunque ustedes sientan que no se ve bien, al final de cuentas me van a dar la razón. Entonces, hagan lo que yo les estoy diciendo. Tracen todas las líneas hacia la fuga, excepto aquellas que son o verticales u horizontales. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí yo estuviera haciendo un marco de ventana, por ejemplo, podría ser el grosor y aquí sí es horizontal. Su caída evidentemente va a ser vertical, pero la fuga sí se va a dar
para que me dé el grosor de una buena manera, la voy a mandar hacia la fuga. Ahí está, miren. Si yo proyectara la línea aquí, esta que viene acá, se darán cuenta que viene hacia la fuga. Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a ir construyendo nuestra perspectiva. ¿Sí? ¿Qué hago, por ejemplo, si yo quiero construir una mesa? Mi recomendación es que partan del piso, por ejemplo. Yo puedo trazar como la base, a partir de la fuga, insisto, y generar una base de donde partiría la mesa. Todos los elementos de una composición arquitectónica son en realidad cajas. Imagínense que ustedes solicitan por internet una mesa y esa mesa viene empaquetada en una caja. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Lo que van a empezar a hacer, considerando eso sí la altura de su mesa, es construir la caja. Entonces empezamos construyendo. Ajá. Acuérdense de la regla que les dije, de las fugas. Y vamos a ir haciendo los trazos en relación a una caja. Como si construyéramos una caja, ¿no? Por ejemplo, este quedaría aquí, las patitas. Yo lo estoy haciendo en la computadora y hay elementos que están de más. Ustedes que lo van a hacer a mano, sobre papel, verán que lo van a poder construir mucho más, de una manera mucho más fácil y práctica. Pero esta es la idea. Que yo tengo, por ejemplo, una caja. Voy a eliminar todas las líneas que por el momento me están estorbando para que me entiendan. ¿Sí? Imagínense que quiero hacer, insisto, una mesa, perdón. Hice la caja, ¿ya vieron? Esta caja me va a servir y voy a ir eliminando aquellas partes, evidentemente, que no necesite y voy a ir trazando aquellas que necesite. Por ejemplo, si la mesa tiene un grosor, pues voy a empezar a hacer el grosor, ¿no? Acuérdense, miren, este va a la fuga, ¿ya vieron? ¿Qué tiene patitas la mesa? Bueno, la patita cae y del otro lado también cae. Y donde cruza, ustedes se darán cuenta que ahí da la perspectiva. Lo mismo aquí, en la patita del fondo. Hago la que yo veo hacia la perspectiva y le doy el grosorcito, un pequeño grosor y luego el trazo vertical. ¿Vieron? Igual en la otra patita. Aquí me quedó muy delgada. Cae en la horizontal y de este punto hacia la perspectiva. Y luego bajo para hacer el grosor de la patita. ¿Ya vieron? Con este procedimiento ustedes van a ir de a poco en poco, a partir de cajas, van a empezar a construir los elementos pues que necesitan de su habitación, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito una puerta, vamos a poner ahora del lado izquierdo una puerta, hago igual. Tengo una altura, acuérdense, voy a mandar a la fuga. Siempre es importante la fuga. Vamos a hacer el hueco de la puerta. Imagínense que la puerta está pero sin puerta, valga la redundancia, es que nada más es el puro hueco, para que me entiendan. Va a la fuga, aquí subo, ¿sí? Y voy a borrar todos estos elementos que pues de alguna manera no necesito porque estoy construyendo una puerta. Aquí ya se me fue un pedazo más. Más o menos tendrían ustedes una estructura parecida a lo que yo estoy dibujando en pantalla. Por ejemplo, otra cosa súper importante. Vamos a suponer que ustedes quieren dibujar a una persona. Tomen siempre como referencia la línea de horizonte. La línea de horizonte es la altura de la persona, entonces, de sus ojos. Entonces, si yo voy a hacer una persona, más o menos me voy a concentrar en que
la visión de este personaje esté sobre la línea de horizonte. Porque si yo lo hago muy muy arriba o muy abajo, pues se va a ver, digamos, desproporcionado. Aquí yo lo estoy haciendo en la compu y me cuesta un poco de trabajo, pero ustedes tienen la, digamos, la facultad de que lo están haciendo con el lápiz y pueden ir borrando aquello que no necesitan, y si hay un elemento que no quedó bien, simplemente lo borran y lo vuelven a hacer, ¿no? No hay problema. Entonces, más o menos vamos a hacer algo así, respetando las escalas, respetando las proporciones. Ajá, insisto, el personaje tiene que tener la altura de los ojos sobre la línea de horizonte para que me dé la proporción adecuada. Si no, se va a ver fuera de proporción. Por ejemplo, si yo estuviese dibujando a una persona en primer plano, entonces esta me quedaría más o menos así. O sea, aquí estaría el rostro, digamos. Suponiendo que lo están viendo desde atrás del salón. Por ejemplo, si estuvieran así pegaditos, ¿no? Pero no es el caso. Ahorita le vamos a quitar esto. Vamos a mantener, por ejemplo, esta idea, ¿no? Después vendrán los elementos decorativos, por ejemplo, los pisos, los detalles, las lámparas. Vamos a suponer que yo tengo una lámpara aquí, cuadradita como los de la UAM. Vamos a trazar hacia la fuga, acuérdense. Siempre hacia la fuga. Puedo, por ejemplo, hacerle su caída, así como en los de la UAM que tienen unos cablecitos, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿no? Obviamente le pueden meter un diseño diferente, qué sé yo, a la lamparita para que se vea que está en perspectiva. Vamos eliminando aquellos elementos que están de más para que me dé la sensación adecuada, ¿sí? Porque también muchas líneas a veces a uno lo confunden. También lo que está, por ejemplo, de fondo. Vamos a suponer que estoy teniendo la ventana que teníamos de frente en el ejercicio anterior. Bueno, ahí no hay mayor problema porque si es una ventana ortogonal, pues regularmente la vamos a poder resolver con puros trazos horizontales y trazos verticales. Ahorita en este ejercicio lo que yo pretendo es que ustedes logren hacer una perspectiva, digamos, pues medianamente lograda. Después le vamos a meter color, le vamos a meter textura, le podemos meter, por ejemplo, un poco de, pues desde Prismacolor hasta pastel, acuarela. Es decir, se le puede meter la técnica que ustedes quieran. Por cierto, en este caso, el papel que yo recomiendo para estos ejercicios es papel del más sencillo, el que tengan a la mano. Simplemente el que tengan, nada más que sea digamos que sea un poco más grande que el carta, de preferencia un doble carta, para que ustedes puedan tener más chance de hacer los trazos, porque si usan un papel muy pequeño, luego los trazos se ven muy forzados. Otra recomendación, por ejemplo, si yo quiero que se vea la profundidad, en este caso del piso, puedo hacer líneas horizontales que se vayan espaciando. Si están en la profundidad, lo voy a hacer mucho más pegadito. Vean. Pero si se vienen acercando hacia mí, entonces la voy a ir espaciando, o sea, la voy a ir abriendo más para que me dé la sensación de profundidad, como ustedes lo están viendo ahorita. ¿Ya vieron? O sea, me da la sensación de profundidad. Yo puedo poner, por ejemplo, acá un cuadrito así padre, ¿no? U otra ventana, no importa. Siempre importante dar el grosor para que me dé la profundidad, si no, se ve muy extraño. O sea, si ustedes no le ponen el grosor de la profundidad, se ve como un pegote. Entonces tienen que dejarle este pequeño remetimiento,
digamos, ¿no? Empiécenlo a construir, háganlo lo mejor que puedan y me lo mandan a la plataforma Envía y lo vamos revisando porque una vez que yo les dé el visto bueno, lo van a meter ustedes, más bien lo vamos a convertir ahora después, pues no sé, tal vez le metamos color, alguna otra técnica para que pues quede el dibujo mucho mejor logrado. Esa es la idea de este ejercicio y de los que vamos a hacer en clase, que es una clase virtual, pero bueno, ni modo. Vamos a ir construyendo las cosas que aunque estemos en distancia, pues no nos queden, digamos, de alguna manera, mal logradas, ¿no? Sino que aunque estemos a distancia, pues se vean bien hechas. No importa que no nos podamos ver ahorita en el salón, pero que digan, bueno, estoy aprendiendo y estos pequeños tips que les doy, evidentemente, son eso, son tips. Háganme caso y, por favor, envíenme su trabajo a la plataforma Envía. Seguimos en contacto.